¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Pues aún es posible. Es Tu Futuro Abogados tiene la solución. Busque su oficina más cercana en www.estufuturo.com.co. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en cita con y nos acompaña hoy la doctora Paula Andrea Escobar Sánchez de Es Tu Futuro, abogados especialistas en Derecho Laboral y Pensiones. Y le recordamos nuevamente la línea de WhatsApp 310-665-8193 para que envíen por favor sus preguntas escritas. Esta línea no la contestamos al aire, no contestamos como llamada telefónica normal, sino que simplemente les pedimos a ustedes que envíen sus preguntas escritas, mensajes de WhatsApp a esta línea que vemos aquí ahora. La doctora recibirá estas preguntas, nosotros leeremos algunas aquí y las que no se alcancen a responder en el programa pues se responderán en el transcurso de la semana como se ha venido haciendo hasta ahora. Pero vamos a hacer un recuento. En la primera parte hablábamos de personas que estaban en Colpensiones, Antiguo Seguro Social, tenían régimen de transición que tiene unos beneficios del régimen anterior que se les conservaban, pero decidieron pasarse a los fondos privados y regresar luego a Colpensiones. Pierden el régimen de transición y nos contaba usted, doctora, que la principal afectación es la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que recibe la gente cuando se pensiona. Exactamente, Germán. Entonces, claro, al regresar a Colpensiones se pensionaron con el régimen de prima media, pero con las normas de Ley 100 y Ley 797, que es una tasa de reemplazo inferior a la que hubiesen recibido si estaban en régimen de transición. Entonces tenemos muchos clientes a los que uno revisa la resolución y preciso les aplicaron Ley 100 por haberse trasladado al fondo privado. Y si hacemos las cuentas de cuánto hubiesen recibido si no se hubieran trasladado, obviamente el porcentaje aumenta y la mesada hay una diferencia pues significativa. ¿Eso es lo único? No, también algunas personas en qué se perjudicaron en el tema de la edad. Por ejemplo, los servidores públicos que les aplican por transición la Ley 33 del 85, estas personas se pensionaban con 55 años de edad. Obviamente, al perder la transición, pues ya no les respetan la edad, sino que ya les aplican la edad de 60 o 62 años, dependiendo del año en que se hubieran pensionado. Pero, más que todo, en la mayoría de casos que hemos visto, los más perjudicados son por el tema del valor de la mesada. El valor de la mesada es el tema más recurrente que hemos visto en nuestros clientes cuando perdieron la transición. Porque es significativo. Claro, claro, porque es que pueden ser 10 puntos, del 80 al 90. ¿Y eso es plata? Obvio, una mesada de 3 millones de pesos, donde le quiten el 10%, imagínense, son diferencias de 300, 500, 600, dependiendo del valor de la mesada. Bueno, ya hablamos, doctora, de lo que perdieron las personas que, digamos, que tomaron esa decisión de trasladarse y perdieron el régimen de transición. Pero la pregunta ahora es, ya sobre la leche derramada no se puede llorar, pero si hay algo que podamos hacer, ¿qué pueden hacer estas personas hoy? Bueno, entonces resulta que debido a eso, la Corte sacó una sentencia en el año 2010, la emitió, que es la sentencia SU 062 de 2010, y estableció que quienes se trasladaron y regresaron a Colpensiones, pero tenían más de 750 al 94, podían recuperar su régimen. Entonces, para aquellas personas no hubo problema. ¿Por qué? Porque tenían más de 750 semanas al 1 de abril del 94 y pudieron regresar y recuperar el régimen de transición. El problema está para quienes no tenían 750 semanas al 1 de abril del 94 y no quedaron cobijadas por la sentencia SU 062 de 2010. Entonces, ¿qué hay para hacer? Demandamos al Seguro Social de Colpensiones y al fondo privado en el que estuvo. Pedimos al juez que se declare que la afiliación que esa persona hizo al fondo privado es ineficaz y es nula. ¿Por qué? Porque tenía unos beneficios que no le advirtieron que los perdería y aún así se trasladó. Hablemos un poquito de eso, doctora, porque lo hemos mencionado, pero vale la pena recordarlo. Cuando aparecieron los fondos privados, que ahí estamos hablando de esto, la gente se fue para allá con muchas expectativas, pero no recibieron la información suficiente como para que tuvieran claridad de qué podían recibir en realidad o cómo les podría afectar. Es decir, esa información no se recibió oportunamente y a eso es lo que están apelando ustedes como abogados para que la Corte falle a favor de estas personas. Exactamente, ¿no? Y esa es la teoría de la Corte. O sea, ellos tenían un deber de información. Ellos no podían limitarse a hacer afiliaciones sin hacer unas simulaciones, sin advertirle al afiliado lo que iba a perder con trasladarse. Y esas personas que tenían régimen de transición no les advirtieron nada. Entonces, por eso la Corte pues expidió la sentencia SU 062 de 2010, pero solamente cobijó a quienes, a los que tenían 15 años de servicio, a los que tenían 750 semanas al 1 de abril del 94.
esos pudieron regresar y conservar su transición. Y los que no tenían las 750-94, ¿qué? Ahí es donde tenemos que demandar, pedir la nulidad de la afiliación que hizo al fondo privado, que declare nula e ineficaz, y que como consecuencia de esa nulidad y esa ineficacia se aplique el régimen de transición. Y al aplicarse el régimen de transición, pues ya vienen las consecuencias, que es aumentar la tasa de reemplazo y el reajuste pensional con su retroactivo pensional correspondiente. Todo lo que dejaron de recibir en ese Obviamente tiempo. no va a ser todo, porque si es una persona que se pensionó en el 2009, en el 2010, pues no nos van a dar retroactivo desde esa época, pero sí nos van a dar los últimos 3 años anteriores al momento en que reclamemos, y de ahí en adelante pues se va a beneficiar de que su mesada va a ser aumentada. Esos procesos son muy largos. Son procesos, son demandas que aquí en Medellín, pues y en otros circuitos judiciales también estamos igual. En primera instancia se pueden tardar 2 o 3 años, y en segunda instancia otros 2 años más o menos. O sea que estamos entre 2 y 4 años el total del proceso.